Ya está con nosotros en el estudio la diputada de la Asamblea Nacional por la bancada del PSV Gran Polo Patriótico, Tania Díaz. Diputada, buenos días, bienvenida a Primera Página, bienvenida a Globovisión. ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, madrugando, Gracias por trabajando. decirlo así, por el Gran Polo Patriótico, Bloque de la Patria, nos denominamos nosotros ahorita, porque siempre estamos indicándole a los periodistas que por favor no digan la bancada oficialista, sino que digan el Bloque de la Patria. Bueno, pero en términos lingüísticos hablando, es la bancada oficialista porque es afín al sector oficial, ¿no? No, porque tiene un significado negativo, búscalo en el diccionario para que tú veas. Significa tutelado, significa... Mire, diputada, hemos querido invitarlo la mañana de hoy para analizar muchísimos temas. Ojalá el tiempo sea generoso con nosotros, que en televisión a veces no es tan así. Pero para, entre otras cosas, pulsar la expectativa sobre lo que va a ser la presentación hoy de la memoria y cuenta del presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional. Hecho inédito, diputada, porque por primera vez en 17 años un presidente de la República en esta era chavista, de gobiernos chavistas, va a presentar su memoria y cuenta ante una Asamblea Nacional mayoritariamente adversa al presidente de la República. Bueno, el presidente Chávez le tocó presentar en la Asamblea Nacional una memoria y cuenta en condiciones también adversas, no es tan como se pretende plantear. Estamos cumpliendo una vez más nosotros la Constitución y te voy a decir la verdad, muy satisfechos de lo que ha ocurrido en esta instalación de la Asamblea Nacional, porque a pesar de toda la campaña internacional que hubo, una campaña política mediática, ¿verdad?, contra Venezuela, porque todos somos la misma nación, el mismo país, diciendo que las elecciones parlamentarias no se iban a dar, diciendo que íbamos a generar violencia antes de las elecciones, diciendo que no se iban a reconocer los resultados, diciendo que, bueno, que el día de la instalación de la Asamblea hubo periodistas internacionales que llegaron con un chaleco antibalas, ¿tú lo viste? Estaban dentro del palacio con un chaleco antibalas, creyendo, o sea, poniendo en duda el talante democrático que tenemos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, y sin embargo, las elecciones se dieron. A pesar de que la oposición dijo hasta el cansancio que el CNE era un apéndice del PSUV, hasta el 6 de diciembre, que obtuvieron la mayoría, ¿verdad? Se instaló en paz la Asamblea Nacional y desde la instalación hasta ahora se ha venido haciendo todo el esfuerzo de parte de las fuerzas de la revolución para que la oposición entre en la legalidad, para que no desconozca poderes, para que no salte el reglamento de interior y debate y para que cumpla con la legalidad. Eso se ha logrado hasta ahora. Lo que va a ocurrir el día de hoy es un hito importante en este proceso político en el que queremos darle fe nosotros, desde el Bloque de la Patria, que queremos darle fe a los venezolanos y a las venezolanas que vamos a dejar lo mejor de nosotros, todo el esfuerzo para que esta Constitución, que voy a pedir que me la pasen por allí la Constitución, para que esa Constitución se cumpla, porque para eso fuimos electos y electas. Ahora, diputada, usted hablaba acerca de este episodio en el que algunos colegas utilizaron el chaleco antibalas, además como un mecanismo de protección o de precaución ante cualquier eventualidad que gracias a Dios no se llegó a presentar. Pero sí me gustaría su opinión como parlamentaria, además en funciones de esta Asamblea Nacional, acerca de lo que hemos visto también en los medios de comunicación, en redes sociales, de agresiones que han sufrido algunos de los diputados de oposición por grupos afectos al chavismo en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Han lanzado tomates, botellas de plástico, huevos también a integrantes de la bancada opositora. ¿Qué opinión o qué mensaje tiene usted respecto de esto, diputada? Mira, primero lo de los periodistas, ¿no? Yo lo que quiero decir, para que quede claro, ¿verdad?, es que se creó una falsa expectativa a propósito de una campaña, Gabriel, y yo creo que los periodistas tenemos que reflexionar, que no es contra el chavismo, es contra el país. Nosotros no vemos aquí, no acepta ningún parlamentario colombiano que se vaya al Parlamento de Colombia a denigrar del talante democrático allí. No acepta ningún parlamentario de Brasil que se ponga en duda que ellos van a hacer una cosa como aceptar unas elecciones y asumir un poder. Pero nosotros sí lo estamos permitiendo, todos los venezolanos y venezolanas, y por eso yo siempre, como periodista que soy, le hago el llamado a los periodistas. No era necesario que entraran al Palacio Legislativo con un chaleco antibalas. Imagínate tú esa fotografía en medios internacionales. ¿A ti no te duele? A mí me duele.
A mí me duele que se vea en el resto del mundo que aquí en Venezuela, para cubrir una instalación de uno de los poderes de la República previstos en esta Constitución que hicimos todos, se tenga que ir con un chaleco antibalas. Entonces, es un llamado a la reflexión. Y sobre estas agresiones que han recibido, y además la hemos visto en los medios de comunicación, la han denunciado ellos en redes sociales, les han lanzado tomates, botellas de plástico, huevos a integrantes de la bancada opositora. Nosotros hemos rechazado las expresiones de intolerancia y de violencia en todas sus manifestaciones. Y no son solamente los diputados de oposición. Revisa, nada más pon en el correo, en el Twitter, pon @TaniaPCV para ver todas las cosas que nos dicen a nosotros allí. Amenazas. Eso es producto de no acatar lo que dice esta carta de navegación que debería... Pero exhortaría eso es producto del liderazgo irresponsable que lleva a las situaciones de violencia, que no ha venido, Gabriel, me disculpas, no ha venido de parte de las fuerzas de la revolución. Yo no me he parado, como si se han parado diputados y diputadas de la oposición en el seno de la Asamblea Nacional, a ordenar que se vaya a la calle, a quemar universidades, a quemar preescolares, a asaltar a funcionarios públicos y a asesinar gente como lo han hecho diputados de la oposición. Pero para pasar... Entonces, ese ejemplo es el que tenemos que dar todos y todas. El ejemplo de la tolerancia. Lo que va a hacer el presidente de la República hoy es una demostración de eso. Es una demostración de que nosotros queremos que el país, que la nación venezolana sea primero respetada, después pueda actuar en ejercicio pleno de su soberanía y que seamos los venezolanos y las venezolanas todos en el marco de esta Constitución, los que construyamos la patria que nos merecemos. Y para entrarle a esta materia, diputada, pero antes en solo 5 segundos, por favor, ¿exhortaría usted como integrante de la bancada del PSV, del Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional, a estos grupos afectos al chavismo a que cesen las agresiones a diputados? Pero por supuesto que sí, Gabriel, por supuesto que sí. Lo que yo te pido es que no veas solamente un lado del asunto, porque yo no puedo ir a una clínica privada, por ejemplo. No puedo asistir, porque desde el personal médico y enfermero, algunos, no todos, hasta los pacientes que van allí no me permiten entrar. Entonces no es solamente la intolerancia de un lado. ¿Se ha sentido agredida y con intolerancia? Muchas veces, muchas veces. Y a mí no me gusta hablar de eso, porque uno lo dice a través de los medios de comunicación y se multiplica, tú lo sabes bien. No me gusta hablar de eso, pero si vamos a hablar de intolerancia, lo que yo te quiero decir es que llegó el momento y el presidente de la República lo va a demostrar el día de hoy, porque se va a parar, como tú bien lo dijiste, ante una asamblea que tiene mayoría de oposición a cumplir con la Constitución y ofrecer su mensaje anual. Ese gesto tenemos que replicarlo todos, pero sobre todo los factores políticos, los líderes políticos, que no pueden. Yo tengo una confrontación política total o casi total con los diputados que están allí, porque ellos tienen una concepción del mundo que es muy distinta a la mía, que se va en palabras, en la acción legislativa, en todas las funciones que tenemos que cumplir. Claro, eso no implica que vayan a ser enemigos, ¿no? Pero no implica que vayamos a ser enemigos, ni implica, bajo ningún concepto, que yo voy a agredir ciudadanos de la oposición y que voy a agredir ciudadanos de ningún tipo, como sí lo han hecho en reiteradas oportunidades el liderazgo político opositor que está allí. Tenemos todos la oportunidad, pero sobre todo es una exigencia que le venimos haciendo a los factores políticos de la oposición a que cumpla con la Constitución y a que cese la violencia. El hecho de que el presidente del Parlamento, el primer día, el día de instalación de sesiones, diga que tiene 6 meses para cambiar al Ejecutivo Nacional, es una agresión terrible a la Constitución y a todos nosotros. Porque ellos se instalaron... Pero ellos han dicho que hay mecanismos en la Constitución para ello, es decir... Pero no es la Asamblea Nacional la que lo puede hacer. No es de la renuncia del presidente, del referendo revocatorio. Sí, pero el señor Ramos Alud dijo, en 6 meses salimos del Ejecutivo. Eso es una amenaza y es una agresión. Y es una violación a la Constitución, porque ellos se instalaron, asumieron las curules y nadie ha dicho, yo no he dicho allí, ni ha dicho ninguno de nosotros, le damos 6 meses a estos diputados para que salgan de aquí. No, vale, ellos fueron electos por 5 años y se le está respetando el derecho. Entonces, ¿cómo puede alguien desde la majestad de la presidencia de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela decir con esa grosería, ¿verdad?, con ese irrespeto, que va a sacar al presidente en 6 meses? El único, además, para que quede claro, porque genera mucha confusión, es lo que te digo. Entonces no se puede calificar a una parte de la población y a la otra no. Nosotros rechazamos la violencia,
pedimos que cese cualquier acción de intolerancia, que también, por cierto, la vivimos allí dentro de la Asamblea Nacional, porque ya está entrando unas personas que van arriba al área de galería y algunas de esas personas son agresivas. Lo hemos vivido allá adentro. También le pedimos que cese esa situación dentro de la Asamblea Nacional. No verbalmente. Como denunció la oposición que pasaba en la anterior asamblea, Sí, pero que no las estamos barras hablando de agredían verbalmente a... No estamos hablando de agresiones verbales. Hay gente violenta allí adentro. ¿Y ha denunciado eso ante el presidente de la Asamblea Nacional, usted como diputada? Nosotros lo estamos pidiendo. Vale, okay. Mira, yo creo que nosotros tenemos que separar el debate político, que puede ser todo lo intenso, todo lo duro que tú quieras, de la imagen que le estamos dando a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Diputada, ese es esto, ¿no? Porque no se puede quedar. No se puede quedar, porque por eso es que no nos respetan en el extranjero, Gabriel. Y yo quiero de verdad hacer un llamado. Chicos, nosotros somos venezolanos, hijos e hijas de Bolívar. ¿Cómo vamos a permitir que se nos trate como si fuéramos unos delincuentes y unos forajidos? Entonces no se puede ir el primer día de instalación de la Asamblea a decir que tú vas a sacar al presidente de la República, que fue tan electo como esos diputados y diputadas que están allí. Ayer hubo unas declaraciones que usted dio, diputada, que han generado, bueno, cierto interés en el país, porque usted hablaba de que no era una memoria y cuenta lo que iba a entregar el presidente de la República hoy, sino un mensaje anual a la nación. Yo quiero que nosotros pongamos en pantalla, por favor, lo que establece el artículo 237 de la Constitución Nacional, que ya lo tenemos en pantalla. Dice, dentro de los primeros 10 días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior. En este sentido, chequeamos lo que ha sido, por citar solo un ejemplo, diputada, la prensa del día de hoy. Vamos con el diario El Universal, que en su primera página tituló lo que vamos a continuación: presidente presenta memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. El diario Últimas Noticias titula, Parlamento recibe hoy a Maduro, quien entregará su memoria y cuenta ante una Asamblea Nacional de mayoría opositora. El diario La Voz titula, Maduro presentará hoy memoria y cuenta en Asamblea Nacional. El diario El Sol de Maturín, en el estado Monagas, también tituló al respecto y dice, Maduro rinde cuentas al país. Y el diario Notitarde del estado Carabobo, Maduro presentará hoy memoria y cuenta del año 2015. Aparentemente el término memoria y cuenta es el más utilizado. Sí, pero fíjate lo que dice la Constitución, tú lo acabas de leer, ¿no? La diferencia es que la memoria y cuenta la entregan los ministros a la Asamblea Nacional y luego cada comisión evalúa la memoria y cuenta dependiendo de la materia que se trate y además tiene que evaluarla y aprobarla o improbarla. Eso es lo que establece el mecanismo de la Asamblea Nacional. El presidente hoy lo que hace es un mensaje a la nación, tal como lo dice la Constitución, pero no es un mecanismo administrativo en el cual se va a evaluar la cuenta del presidente. De hecho, lo dijo ayer el presidente del Parlamento, dijo que no iba a haber una interpelación al presidente, que solo se iba a escuchar. No puede haber una mensaje, interpelación. No. Y claro, posterior a ello, luego los ministros y el vicepresidente deben pasar por el Parlamento entregando los informes de memoria y cuenta de cada despacho, y ahí sí puede haber un proceso de interpelación y de revisión de acuerdo a lo que analice cada comisión del Parlamento, ¿es correcto? Así es, así ocurre todos los años. Fíjese, o sea, no sé por qué se genera confusión, porque eso ocurre todos los años, ahora, todos los años lo cubrimos. ¿Hay expectativa, diputada, sobre unos posibles anuncios económicos que pudiera dar el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su mensaje hoy ante el Parlamento Nacional en este informe de memoria y cuenta? ¿Ahí maneja usted información, conoce si se vaya a dar algún Gabriel, anuncio? Por supuesto que vamos a esperar que el presidente de la República lo diga, por supuesto, que no te voy a adelantar nada, además que es competencia del presidente de la República. Fíjese que también hay grupos importantes. Lo que sí es que invito a que veamos al mensaje del presidente, ¿verdad? Que lo acompañemos, además porque vamos a ir a acompañar al presidente Además Maduro, va a estar en vivo transmitiéndolo Globovisión en vivo sí. y en directo. Fíjese, y probablemente se dé en cadena nacional, además, como se usa consuetudinariamente en estos eventos. Diputada, sobre el decreto de emergencia económica al cual hizo referencia el presidente Nicolás Maduro, luego que el Tribunal Supremo de Justicia dijo que ya cesó el desacato por parte de la directiva de la Asamblea Nacional, el cual falló la sala electoral del TSJ, ¿cuándo van a presentar ustedes como bancada del PSV ante el seno de la Cámara este decreto de emergencia económica? Mira, vamos a esperar los acontecimientos. El presidente Maduro esta tarde
tiene importantes cosas que comunicar al país y vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos porque todavía ese decreto no ha sido presentado, ¿verdad?, a la Asamblea Nacional. Sobre el desacato, si te quiero hablar, porque viene a tono con lo que veníamos conversando antes y de verdad yo voy a insistir y durante los 5 años vamos a insistir en que tiene que cumplirse la cosa como es debido, ¿no? Fíjate que hemos logrado todos, el pueblo venezolano en principio, los ciudadanos y ciudadanas respetuosas de las leyes que además han dicho a través de distintas vías que eso es lo que quieren. Aquí ustedes tienen un entrevistador que se llama Schemel y él ha demostrado en cada medición que presenta que la mayoría del pueblo, por encima del 80%, lo que quiere es que se cumpla la Constitución, quiere trabajar y quiere paz. Entonces, ¿por qué va a llegar una directiva a la Asamblea Nacional a patear otro poder? ¿Por qué? Si hay una medida cautelar que no es ninguna cosa extraordinaria, porque aquí se han impugnado elecciones de todo tipo, de alcaldes, de consejos legislativos, de gobernadores, ¿por qué va a llegar a desacatar una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cuál es la intención? Si tú tienes una mayoría tan holgada como tiene la oposición, ¿cuál es la intención de patear a esto, de poner una bandera al revés el primer día de la instalación, de expulsar los cuadros del Libertador Simón Bolívar y del comandante Chávez de la Asamblea Nacional y además hacerse grabar para que todo el mundo se entere cuál es la intención, cuál es el propósito? Y te lo digo porque hay ciudadanos por allí, he escuchado comentarios del pueblo que dicen, bueno, es que están peleándose en la Asamblea Nacional y no están trabajando por el país. Y yo quiero hacer ver, primero, que sí estamos trabajando, ¿verdad? Desde el lado de la revolución no se ha detenido. Más bien estamos ahorita en esa etapa en que los ministros y todos nosotros, toda la fuerza política de la revolución, nos vamos a ir al terreno donde se encuentra la población. Pero ¿por qué lo hace la oposición? Nos hemos preguntado eso. ¿Tú se lo has preguntado a algún parlamentario de la oposición que haya pasado por aquí? ¿Por qué hacen ese tipo de gestos que significa, es insurgir, es insubordinarse, es no solamente desacatar, sino es romper el hilo de la Constitución, porque genera un conflicto entre poderes. Hasta ahora no lo han logrado hacer. Hasta ayer, en estas sesiones, hubo lo que nosotros llamamos un recule, hubo una rectificación, para decirlo en términos, de parte de la bancada de la oposición y tuvo que entrar otra vez por el marco de la Constitución. Hablando luego de ese desacato, diputada, y antes de irnos a una pausa que nos toca en solo segundos, corregido ya este desacato y restituida entonces la normalidad en la Asamblea Nacional, de acuerdo a lo que ha interpretado el mismo Tribunal Supremo de Justicia, la mayoría calificada. Se habló que la composición de la Asamblea Nacional es de 167 integrantes, sin embargo, por propia decisión del TCJ, hay 4 diputados del Estado Amazonas que no están representados en la Asamblea Nacional. Es decir, entonces, que la composición ha quedado en 163 diputados. ¿Se interpreta entonces que la mayoría calificada es de 109 diputados? ¿Cómo? No entendí la pregunta. La mayoría calificada estaba establecida en una composición de 167, que es lo que se establece la composición total de la Cámara, quedaba la mayoría calificada en 111 diputados. Al no haber estos 4 diputados, por propia decisión del máximo tribunal de la República... No hay tal mayoría. Es decir, que entonces se dice que se debería decir que la composición de la Cámara es de 163 diputados, que son los que actualmente están en la Cámara. No, la composición de la Cámara es de 167 diputados. Hay que esperar el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia y lo que determine el tribunal. Si, por ejemplo, lo estoy diciendo porque no se ha producido la decisión jurídica, dice que hay que repetir elecciones, se repetirán elecciones, o dice, esos diputados son los que van a asumir, ellos asumirán. Lo que hay es una medida cautelar, temporal, hasta que se decida. Por eso es que no entendemos por qué la oposición lo hizo, pero además lo hizo de la peor manera, porque el día de la instalación no estaban los diputados y al día siguiente, repentinamente, se cambia de
de opinión y entonces lo juramentan. Claro, rápidamente, entonces una precisión, diputada. Como no están estos 4 diputados del Estado Amazonas, 3 de la Mesa de la Unidad, 1 del PSV, hay decisiones que se deben tomar por mayoría calificada. ¿Cómo queda establecida esta mayoría calificada? Igual como está establecido en el reglamento y en las leyes, no se puede cambiar la conformación de la Asamblea Nacional. ¿Qué opina usted, diputada, además como es periodista, de alguna propuesta que están haciendo diputados de la bancada de oposición? Y lo reseña hoy, por cierto, el diario El Nacional. Vamos a ver si podemos ubicar la primera página del diario El Nacional, porque diputados de la bancada de oposición están pidiendo revisar todo lo que tiene que ver con la situación de los medios de comunicación, las concesiones vencidas de varios medios de comunicación, uno de ellos nuestro canal Globovisión. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, diputada? Mira, lo primero que tengo que decir es que la bancada de la oposición tiene que hacer las cosas como se hacen en la Asamblea Nacional. Te pongo un ejemplo, el diputado Julio Borges, ¿verdad? Presentó ayer en estas últimas sesiones, un supuesto proyecto de ley que no era un proyecto. O sea, la Constitución dice, ¿verdad?, que para presentar un proyecto de ley hay distintas, pueden ser los poderes, puede ser la iniciativa popular o pueden ser un número no menor de 3 diputados que presenten el proyecto legislativo. Pero en la primera discusión tiene que leerse la exposición de motivos y tiene que presentarse allí. Bueno, él se paró en la tribuna de oradores, expuso un planteamiento sobre un supuesto proyecto de ley que no estaba ni siquiera ingresado en secretaría. Entonces, lo primero que quiero decir es que hay que hacer las cuestiones legislativas como se hace en el Parlamento Nacional. Buena parte de los diputados que están allí tienen mucha experiencia. Otros no tienen experiencia, pero ese parlamentario tiene bastante experiencia. Entonces, lo que estamos hablando es de una opinión. Okay. En este momento estamos hablando de una opinión. Y sobre esta propuesta, vamos a poner por favor en pantalla esta primera página del Diario El Nacional a la cual le hacía referencia y dice que discutirán proyectos para democratizar los medios y se revisarán los procesos de las concesiones vencidas a varios medios de comunicación, no solo televisión, sino varias emisoras de radio también con concesiones vencidas desde hace algún tiempo y no han recibido respuesta por parte del Ejecutivo en torno a estas concesiones vencidas, diputada. Bueno, yo no sé los detalles de cada concesión. Por ejemplo, no sé cuánto tiempo tiene vencida la de este canal, ni por qué no se ha hecho. Eso es un trámite administrativo que además se cumple siempre, ¿no? Pero te puedo hablar sobre la democratización de la comunicación. Bienvenida, si se puede ampliar todavía más. Pero lo que ha sido política de la revolución, que no fue política durante el proyecto político en el cual estuvo mandando la oposición, la Cuarta República, es democratizar los medios de comunicación. Y no te estoy hablando solamente de la comunicación popular, que ya es una conquista bastante grande de esta revolución y que ha sido ejemplo en otros países, en legislación y en accionar político, que tenemos ahorita una cantidad de medios alternativos y comunitarios que están en el seno de la comunidad haciendo su propio espacio de comunicación, sino que además aquí se han multiplicado las concesiones privadas. De emisoras FM, por ejemplo, se han duplicado durante estos 17 años. De televisoras se han también crecido significativamente durante estos años. Los medios de comunicación han sido empresas, además, exitosas durante todo este tiempo. ¿Apoyaría usted que se discuta este tipo cuando tú evalúas los resultados económicos, el sector telecomunicaciones en general y los medios de comunicación son de las empresas que mejor han obtenido resultados más favorables durante este periodo. Es decir, que no hace falta que la oposición venga ahora a decir que va a democratizar los espacios porque se ha hecho un esfuerzo enorme. Si hubiese algo que no fuese simplemente, eso sí te lo voy a decir, que no fuese simplemente la mercantilización de la noticia, que salga de los espacios de las empresas y del negocio de la comunicación y que mire hacia el derecho del ciudadano, porque la Constitución establece 2 derechos. Establece el derecho a la libertad de expresión, que es el que más tú ves en las empresas de comunicación, porque es el que directamente les cae, ¿verdad? El derecho a la libertad de expresión, que puede hacerse además a través de cualquier medio, no solamente a través de los medios de comunicación, y establece también el derecho a una información veraz, oportuna y sin censura, y el derecho a réplica, que es un derecho de todos los ciudadanos. Entonces, entre esos 2 derechos debe manejarse el tema de la democratización, como lo hemos hecho nosotros. Lo hemos hecho para que no ocurra aquí
Y lo hizo primero el pueblo y después nosotros lo acompañamos, para que no ocurra aquí lo que ocurrió el 12 de abril, cuando las empresas de comunicación, en una actitud de cartelización, bajaron el switch, ¿verdad? Apagaron la luz y dejaron al pueblo sin información. El pueblo salió a hacerse de sus propios medios de comunicación y lo que hemos hecho nosotros es, primero, ampliar el abanico del sector privado y después abrir la posibilidad para que los ciudadanos comunes todos tengan medios de comunicación que sean reconocidos. Y hablando de esos dos derechos, en diputada, su opinión como parlamentaria y como periodista de recientes declaraciones en los últimos días del presidente Nicolás Maduro, que han sido interpretadas como amenazas, por ejemplo, a Globovisión y a Televen, por coberturas recientemente realizadas, sobre todo en la cobertura de lo que fue la instalación y el desarrollo de la Asamblea Nacional que se ha dado. Amenazas porque el presidente emitió una opinión, ¿no? Y creo que como ciudadano tiene derecho a emitir una opinión. Y deberían preguntarle a él por qué emite esa opinión. Yo no puedo hablar por el presidente, ¿no? Pero no creo que eso sea una amenaza. Vamos a leer algunos de los comentarios, diputada, que nos además que aquí no ha habido una acción contra ningún medio de comunicación de tipo, aquí no se ha censurado a nadie, aquí no se ha hecho lo que se hizo en los gobiernos de la Cuarta República, que hubo censores que fueron a los periódicos, eso lo viví yo, tú no porque eres muy joven, pero yo sí lo vi cuando fueron a los periódicos y dijeron esta información no va. No hay censura, usted garantiza que no hay censura por parte del gobierno de Venezuela a los medios de comunicación privados o públicos, diputada. Pero sí está a la vista. ¿Cuál es la opinión? Tú acabas de leer las primeras páginas de los periódicos. Dime tú si eso sí sería oficialista. Dime tú si esos titulares son oficialistas. No, la mayoría, tú revisas la primera página de los periódicos, escuchas las emisoras de radio y los planteamientos son en su mayoría contrarios al gobierno. Y ha habido alguna medida de coerción, han dicho tienen que sacar a este periodista del aire como sí lo hicieron en la Cuarta República. Como sí lo hicieron en la Cuarta República, tiene que salir fulanito de tal del aire. No, aquí no hay censura, Gabriel, aquí no hay censura. Vamos a chequear, diputada, son muchos los comentarios. ¿Y usted Fíjate tú que yo fui periodista durante 7 años en BTV, y quiero decirlo, y tenía un programa diario. Dando y dando. Fui periodista, no, yo soy periodista, pero tenía este programa diario, dando y dando. Muchas veces el presidente Chávez se comunicaba con nosotros, y nunca a mí en estos 7 años me dijeron, pregúntale al presidente Chávez esto, o no le preguntes al presidente Chávez esto. Nunca yo tuve que mandarle las preguntas por correo como se hace con otros jefes de Estado. Yo creo que aquí hay una apertura suficiente. Ahora, el presidente emitió una opinión y tiene también derecho a hacerlo. No hay una medida, de oposición en medios del Estado. No hay una medida, ahí está ahorita, estaba viendo ahorita ahí al gobernador del Estado, Lara. Ahorita ya en BTV aquí en la pantallita que tiene. Pero lo que se me fue la idea de lo que te estaba diciendo, que no ha habido, porque lo de la amenaza es que a veces parecemos que estuviésemos viviendo escenas dramáticas, esas que pasan en la televisión, porque no ha habido ninguna acción contra este canal que yo sepa. Solamente una expresión del presidente. Pero ya se habla de amenaza como si hubiesen llamado aquí a decir, mira, a menos que cambien la línea editorial va a pasar esto y esto. Eso sí es una amenaza. Vamos a chequear, diputada. Usted como es periodista apelamos a ese dominio de los medios de comunicación para que con respuestas bastante precisas le podamos dar la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Uno de los comentarios, por ejemplo, lo hace la señora Daniela Valera y dice, buenos días, diputada, mientras los ministros den solo excusas y no soluciones, esta crisis no pasará. ¿Su opinión? Bueno, no sé qué piensa la señora. Yo veo a los ministros trabajando en la calle, ¿no? Los veo haciendo todo el mayor esfuerzo para contrarrestar los embates de la situación económica, en la cual tiene mucho que ver también la actuación del capital privado y de las transnacionales. Enrique Kie dice, buenos días, diputada Tania. Cuando alguien dice nos retiramos del hemiciclo, ¿nadie puede quedarse y tomar decisiones propias? Sí, por supuesto. Otro de los comentarios, de los muchos que nos han llegado a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, dice, producir un barril cuesta $20. Si baja a 20 o menos, los petroleros deberían rebajarse el salario. ¿Puede producir más la industria petrolera venezolana? Mira, no se trata de bajarse el salario, se trata de que tenemos que hacer un esfuerzo todos y todas
para que el motor de producción del país ayude a solventar la situación. Deliberadamente hay un ataque a los países productores de petróleo, pero sobre todo a los países, a los países productores de petróleo que tenemos este tipo de procesos políticos progresistas, principalmente contra Rusia y contra Venezuela, ¿verdad? Por el tema de el empeño de Estados Unidos de preservar su hegemonía como en el mundo. Y hay distintas formas de atacar a la producción del petróleo. Está el tema del contrabando y todo lo que se está haciendo en esos países que son ahorita asolados, azotados por una guerra, y que esa guerra sirve para que el petróleo de esos países sea enviado al mercado internacional por la vía del contrabando, violando los precios, ¿verdad? Y alterando los precios. Está también el método del fracking, en fin, está haciendo, eso es parte del mercado internacional, diciéndolo en algún término genérico, porque se trata de una estrategia para quebrar los precios del petróleo en favor de intereses que no son los de Venezuela precisamente. Y bueno, eso reduce significativamente el ingreso nacional con un desafío para todos los venezolanos, porque venimos hablando desde hace muchas décadas de que tenemos que modificar el modelo rentista petrolero, de que tenemos que desarrollar otras formas de producción. Bueno, llegó el momento de que demos lo mejor de sí. El presidente Maduro ha hecho un llamado, ¿verdad?, a todos los empresarios, a todos los sectores productivos que son nacionalistas, que quieren al país y que no se prestan a esos intereses, para que se sumen en esta tarea. A mí me dolió mucho que en la instalación de la Asamblea Nacional estuviese como invitado especial, y lo aplaudieron los diputados de la oposición, el expresidente Andrés Pastrana, a quien respetamos nosotros, pero que en Colombia nadie le da la mano en la calle. Pero él fue el artífice de una resolución que tiene mucho que ver con la medida de contrabando, que legaliza el contrabando desde Colombia, desde Venezuela para Colombia, y que ha contribuido en el saqueo a la economía nacional, y que venga para que sea aplaudido por el liderazgo político de un sector de la población, es una cosa terrible. Diputada, mire, yo me voy a robar solo 15 segundos. Es que estamos muy cortos de tiempo y me voy a robar solo 15 segundos porque hay muchas inquietudes sobre lo que ocurrió con el canal de la Asamblea Nacional, la NTV. Usted fue una de las fundadoras del canal NTV. Tú trabajaste ahí también. Exactamente. Sí. Cuando lo fundó, por cierto, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, hoy presidente de la República, Nicolás Maduro, se denunció por parte de algunos trabajadores la sustracción presuntamente irregular de algunos equipos, que se dejó sin canal al Parlamento, y el despido también de algunos trabajadores. Su opinión al respecto de lo que ha ocurrido con el canal. Bueno, mira, quienes hablan hoy de democratización, todavía no había asumido la Asamblea Nacional cuando empezó a amenazar a los trabajadores del canal el señor presidente de la Asamblea Nacional. Eso originó un movimiento popular allí que terminó en las decisiones que se van a tomar, pero estaba viendo cintillos ayer a través de Venezolana de Televisión, donde dice que creo que hoy el canal sale nuevamente al aire. Claro, pero ya no como un canal del Parlamento, de acuerdo a lo que era el estatuto de su origen en el marco de lo que fue la fundación televisora de la Asamblea Nacional. Bueno, pero es que la directiva del Parlamento dijo que eso era un bodrio. No lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional. Ahora el canal ojalá pueda cubrir las sesiones, ojalá podamos ver transmisiones en vivo de toda la sesión como lo veíamos a través de ANTV, ojalá se lo permita la directiva de la Asamblea Nacional. Y si deciden desde la nueva directiva del Parlamento Nacional la creación de un nuevo canal de televisión, sí, dedicado o que dependa de la Asamblea Nacional. Bueno, eso es asunto de la directiva de la Asamblea Nacional. ¿Apoyaría usted esa creación de un canal? Claro, todos los medios de comunicación que se abran son bienvenidos. No desde ahorita. Eso lo dijo Chávez. Eso lo dictaminó Chávez, fue una de las primeras cosas que hizo. Yo quiero hablarte, si me das unos minutos. Sí, minutos no, 10 segundos. Lamentablemente estamos... Esta es la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, dictada por el comandante Chávez en el año 2011. Ya hay un régimen de propiedad de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Lo que está haciendo el parlamentario Julio Borges es un fraude para privatizar, para llevar al mercado inmobiliario un proyecto político que tiene una orientación fundamentalmente social, y para destruir
el principio básico de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que es que todo aquel que antes no tenía acceso a una vivienda, ahora sí la tenga, porque la vivienda es un derecho humano social establecido en la Constitución. Una persona que tenga hoy una vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela, diputada, ¿puede venderla? Mira, hay mecanismos. La ley, léanse la ley. Ajá. La ley tiene distintos mecanismos para que estas personas puedan, en este caso, ser propietarios de esta vivienda, ¿verdad? Hay por supuesto que no está permitido que eso entre al mercado inmobiliario porque entraría en el marco del mercado especulativo. Es decir, ¿cuál es el valor que tú le vas a poner a la vivienda? ¿Puede una persona que no tenía, de acuerdo con la banca... ¿Es propietario o no es propietario Claro que de es la propietario, vivienda? pero si lo dice aquí, está asignado por el Estado, pero no es propietario a través de un banco que le va a poner un valor a su vivienda, le va a poner a usted un monto para que lo pague. Me deja que responda Sí, porque claro. tú me preguntaste, ¿verdad? Te va a poner un monto para que lo pague y después te va a decir, te subí los intereses y después no pagaste el apartamento y el apartamento es mío. Eso es lo que impide esto. Esto tiene plazos, dice por ejemplo que el Estado tiene la prioridad para la compra de viviendas porque se trata de un programa social. Lo que quieren hacer es mercantilizarlo para que aquella persona de los sectores populares que por la vía mercantil, que por la vía capitalista no podía comprar un apartamento, se quede una vez más sin apartamento. Bien, diputada, lamentablemente el tiempo pasó volando, pero como siempre agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Expectativas entonces para hoy, 5 de la tarde, presentación del mensaje anual del presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional. Agradecemos a la diputada Tania Díaz, diputada al Parlamento Nacional por el Distrito Capital de la bancada del PSV, Gran Polo Patriótico. 8:18 minutos de la mañana, pasados de tiempo. Vamos a la breve pausa y venimos con mucho más de Primera Página.